Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada examinamos lo que realmente viene a ser la razón principal por la cual tenemos una Biblia. Y es la razón por la que en unos capítulos veremos que se habrá creado una persona llamada Hebreo. Porque ya desde Génesis se nos presenta el concepto de pecado y la necesidad de la expiación. Avanzaremos rápido el día de hoy. Sigamos con Génesis capítulo 4. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 4. Empezaremos desde el verso 9 hasta terminar el capítulo. Adonai dijo a Caín: ¿Dónde está Hebel, Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y él dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Serás un fugitivo vagando por la tierra. Y dijo Caín a Adonai: Mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar. Me estás echando hoy de la tierra y de tu presencia. Seré fugitivo vagando por la tierra. El que me hallare me matará. Y Adonai le respondió: Cierto que cualquiera que matare a Caín será castigado 7 veces. Y Adonai puso señal en Caín para que quien lo hallara no lo matara. Y Caín salió de la presencia de Adonai y habitó en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Hanoc. Caín edificó una ciudad y llamó a la ciudad según el nombre de su hijo, Hanoc. A Hanoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metushael. Metushael engendró a Lamech. Lamech tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Adá y el nombre de la otra Zila. Adá dio a luz a Yabal, el cual fue ancestro de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Yubal, el cual fue ancestro de todos los que tocan la lira y la flauta. Zila dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Lamech dijo a sus mujeres, Adá y Zila: Préstenme atención, mujeres de Lamech, oigan mis palabras. Di muerte a un hombre por haberme herido, a un joven que me golpeó. Si a Caín se le vengará 7 veces, a Lamech 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz un hijo, y ella lo llamó Shet. Porque Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. A Shet también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces la gente comenzó a invocar el nombre de Adonai. Es muy importante que nosotros entendamos esto. A los primeros humanos y sus hijos, desde el principio de la vida en este planeta, Dios mismo les mostró que las consecuencias de la desobediencia a Él, el pecado, tiene un precio muy alto, y ese precio es la muerte. En su gran misericordia, Dios decidió permitir por un tiempo que la sangre de un animal inocente lo cubriera. Es decir, expiar los pecados de la humanidad. Y dije cubriera porque el pecado seguiría estando allí, solo que cubierto, como las vestiduras cubren la forma humana, como la desnudez de Adán y Java fue cubierta. Al final, las vestiduras que usamos no son más que un medio de ocultar nuestra desnudez. Debajo de ese disfraz de tela está nuestra desnudez. Nuestro pecado aún está allí. Por siglos y siglos, Dios proveería una cobertura divinamente aceptable, pero artificial, sobre el pecado de todos los que ponían su confianza en Él. Y esa cobertura aceptable era en la forma de sangre de animales.
La sangre del animal serviría para un propósito espiritual, expiación de pecados, y la piel del animal serviría para un propósito físico al cubrir la desnudez del cuerpo humano a la misma vez, dando una maravillosa ilustración de lo que sucedía de manera invisible en el mundo espiritual para compensar por la conducta pecaminosa. Es la realidad de la dualidad en acción. Pero, con el transcurso del tiempo, mientras Dios permitía que su plan de redención se gestara, Cristo iba a cambiar eso, porque a diferencia de la sangre de animales, la sangre del Mesías no solamente cubre el pecado, sino que lo anula y lo manda lejos. Pero tengamos en claro que la expiación sacrificial hecha con la actitud correcta de arrepentimiento traía el perdón por esa transgresión. No un perdón temporal, no un tipo inferior de perdón, sino un perdón verdadero. Así que mucho después, en el futuro, cuando los hebreos escaparon de Egipto y Dios los llevó al monte Sinaí y les dio sus leyes y mandamientos, escuchamos esto respecto a la expiación sacrificial. En Levítico 4, 25 y 26 dice lo siguiente: El Cohen, el sacerdote, tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. La sangre restante será derramada al pie del altar del holocausto. Toda la grasa debe volverse humo en el altar, como la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el Cohen hará expiación por él, respecto a su pecado, y será perdonado. Leemos esa frase, y él será perdonado, 2 veces más en el capítulo 4 de Levítico, y muchas veces más en los capítulos siguientes. La sangre de los sacrificios de animales servía. Esta traía el perdón. Como vimos en la lección anterior, Caín cruzó palabras de enojo con Jebel y lo asesinó poco tiempo después. Ese no es necesariamente el primer asesinato en el mundo, aunque pudo haber sido. Había muchas otras personas en el mundo para entonces, además de Adán, Eva, Caín y Abel. Ciertamente este es el primer asesinato registrado en la Biblia. Ahora, la primera familia de la tierra aún vivía para ese entonces en Edén, en la tierra de Edén, no el jardín de Edén. Edén era un lugar especial, hecho para el pueblo de Dios. Dios decidió desterrar a Caín de la tierra de Edén por haber derramado la sangre de su hermano, y el Señor lo envía al este, a una tierra llamada Nod, que no se debe confundir con el término en inglés que se escribe igual y significa asentir o cabecear. Nod se traduce como errante e incorpora un sentido de inquietud o agitación en su significado. Caín se casa, tiene hijos, y muchos descendientes le siguen al cabo de los años. Él hasta construye una ciudad. Y por cierto, respecto a la señal que Dios puso en Caín para indicar que nadie podía hacerle daño, hay unos comentarios interesantes de los sabios de la antigüedad. Primero, la palabra que usualmente es traducida como cualquiera o nadie en hebreo es kol. Kol es una palabra que puede significar cualquiera, pero también puede significar sea lo que sea, cualquier cosa o todo. Así que, ¿contra qué estaba siendo protegido Caín con exactitud? No necesariamente tendría que ser otros humanos, nada más. Algunos de los comentarios dicen que quizás los animales eran su mayor preocupación, pero son principalmente esos comentarios que dicen que aparte de Adán y Eva, Caín y Abel, y tal vez una hermana o dos que no fue mencionada, no había más personas en la tierra. Eso es ir un poco lejos. Pero hay muy pocas dudas de que tenía que haber muchas personas a esta altura. Y podrán notar que pasa cierto tiempo antes de que se mencione otra mujer, además de Javá, Eva,
en la Biblia. Y esto es simplemente por la naturaleza patriarcal de la Biblia, porque la genealogía y los lazos familiares eran generalmente en relación al padre. Así que el listado de generaciones rara vez incluía los nombres de las mujeres. Pero al igual que ahora, había sin duda más mujeres que hombres. Otra perspectiva interesante de algunos rabinos de la antigüedad con relación a este verso es que no fue que se pusiera una señal sobre Caín, sino que él era la señal. Él era una señal para que todos vieran que cualquiera que cometiera la culpa de sangre, asesinato, sería desterrado y tendría que buscar un lugar de refugio. De hecho, este concepto que adoptaron los israelitas, que aún no existirían como pueblo por varios siglos, cuando entraron a Canaán de proveer un lugar de refugio y protección para la persona que mataba a alguien, como resultado de una muerte justificable o accidental, dicen varios eruditos que fue modelado a raíz de las consecuencias que debió asumir Caín. Yo no lo creo, porque Caín cometió asesinato, homicidio injustificado, y no se permite ningún refugio para eso. Lo que vemos como resultado de esa historia es que de aquí en adelante, Caín sería asociado con el mal y la iniquidad. El simbolismo lo podemos ver fuertemente en el versículo 16, que dice: «Y Caín salió de la presencia de Adonai y habitó en la tierra de Nod». Este es uno de los ejemplos que les dije que identificaría cuando llegara a ellos, un ejemplo de una afirmación en la Biblia que es simultáneamente literal y simbólica. Porque ciertamente, Caín fue literalmente enviado fuera del Edén y vivía en una tierra llamada errante o inquietud. Él fue enviado lejos de la presencia de Dios. Y no es cierto que, en un sentido simbólico, déjenme decirlo de esta manera. No es cierto, en un sentido simbólico, que cuando estamos lejos de la presencia de Dios, cuando estamos separados de Dios, estamos ciertamente en un estado errante y de agitación. Vivimos una existencia sin esperanza y sin sentido, en un estado que no conduce a ninguna parte. Cuando vivimos separados de Dios, el único descanso que existe para la humanidad es cuando estamos en la presencia de Dios. Caín es el comienzo del linaje de la gente mala, de los que le dieron la espalda a Dios. Cuando nos presentan la quinta generación desde Caín, encabezada por un hombre llamado Lamech. Lamech está muy alejado de Dios, y al igual que Caín y muchos otros, viola las instrucciones de Dios acerca de la institución del matrimonio, que consiste en un hombre y una mujer que están unidos como una sola carne. Él se volvió codicioso y tomó para sí 2 mujeres. Después escuchamos al orgulloso y rebelde Lamech jactarse de esto ante sus 2 mujeres, en Génesis 4, 23 al 24. Dijo Lamech a sus mujeres Ada y Sila: «Préstenme atención, mujeres de Lamech, oigan mis palabras. Di muerte a un hombre por haberme herido, a un joven que me golpeó. Si a Caín se le vengará 7 veces, a Lamech 77 veces». Lamech admite haber cometido asesinato. El linaje de Caín era gente completamente malvada, despiadada y corrupta, en apenas unas pocas generaciones después de que el primer hombre fuera creado. Veremos resurgir este patrón muchos años después del diluvio, cuando Noé, el segundo Adán, repoblará la tierra. Y asombrosamente, la maldad reaparece casi de inmediato. Lo interesante es que esa no será la última vez que la historia se repita de esa manera. Cuando Cristo venga la segunda vez, y yo creo que será en un futuro muy cercano, y limpie el mundo entero y establezca su reino perfecto por 1000 años, hacia el final de ese milenio, la gente nuevamente mostrará maldad y se rebelará en contra del Mesías.
y ellos serán destruidos completamente junto con Satanás, la totalidad del mundo espiritual de maldad e incluso el mal en sí. Solo entonces ese patrón, ese ciclo de maldad finalmente se romperá de una vez y para siempre. Dios, que es rico en misericordia, luego le da a Eva otro hijo, que para ella es el reemplazo de Abel que ahora estaba muerto. Este nuevo hijo es llamado Shet en hebreo, que se traduce como Set. Shet significa compensación o concedido, como algo que se concede por una oración o una esperanza. Y al seguir avanzando en nuestro estudio, veremos que Shet es considerado como el linaje del bien, contrario a su desterrado hermano Caín, que representa el linaje del mal. A medida que Caín y sus descendientes deambulaban más y más lejos de Dios, se nos dice en el verso 26 que a través de Shet es cuando la gente comenzó a invocar a Adonai. Adonai en hebreo significa Señor o amo. En otras palabras, Shet dirigió la gente para que buscara a Dios y pidiera su dirección, y también le ofrecieron a Adonai su alabanza y adoración. Así que la dinámica está establecida. Los descendientes de Shet o Set son el linaje del bien y los descendientes de Caín son el linaje del mal. Naturalmente, esta es una generalización profética. No quiere decir que todos los del linaje de Caín están predestinados a ser malvados, o que no habría gente buena en el linaje de Caín. Y claro que habría individuos buenos y malos en el linaje de Shet. Pasemos ahora a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Si tienen la Biblia completa judía, es la página 5. Esta es la genealogía de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Dios. Los creó macho y hembra, los bendijo y llamó a Adán, al hombre, a la humanidad, el día en que fueron creados. Luego de que Adán vivió 130 años, engendró a un hijo a su semejanza y lo llamó Shet. Después que nació Shet, Adán vivió otros 800 años y tuvo hijos e hijas. En total, Adán vivió 930 años y murió. Shet vivió 105 años y engendró a Enosh. Y después que nació Enosh, Shet vivió otros 807 años y tuvo hijos e hijas. En total, Shet vivió 912 años y murió. Enosh vivió 90 años y engendró a Kenán. Después de que nació Kenán, Enosh vivió otros 815 años y tuvo hijos e hijas. En total, Enosh vivió 905 años y luego murió. Kenán vivió 70 años y engendró a Mahalael. Después de que Mahalael nació, Kenán vivió otros 840 años y tuvo hijos e hijas. En total, Kenán vivió 910 años y luego murió. Mahalael vivió 65 años y engendró a Yered. Después que nació Yered, Mahalael vivió otros 830 años y tuvo hijos e hijas. En total, Mahalael vivió 895 años y luego murió. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoc. Después que nació Hanoc, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. En total, Yered vivió 962 años y luego murió. Hanoc vivió 65 años y engendró a Matushelach. Y después que nació Matushelach, Hanoc caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. En total, Hanoc vivió 365 años. Hanoc caminó con Dios y luego no estaba allí, porque Dios se lo llevó. Matushelach vivió 187 años y engendró a Lemech. Después que nació Lemech, Matushelach vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. En total, Matushelach vivió 969 años y luego murió. Lemech vivió 182 años y engendró un hijo al que llamó Noach, o Noé, porque dijo:
Este nos consolará en nuestro trabajo, en el duro trabajo que hacemos con nuestras manos para obtener lo que viene de la tierra que Adonai maldijo. Después que nació Noé, Lemech vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. En total, Lemech vivió 777 años. Luego murió. Noé tenía 500 años, y Noé engendró a Shem, Ham y Jefet. Solo quiero resaltar algunas cosas sobre la genealogía que acabamos de leer. Primero, esta era la genealogía de Shet o Set. Este es el linaje del bien, de las personas con fe. Adán tenía 130 años cuando Set nació. No sabemos qué edad tenía Adán cuando nació Caín, pero lo más probable es que fuera muy joven. Recuerden que Adán y Javá fueron creados como humanos físicamente maduros que podían procrear casi inmediatamente, y lo más probable es que así fuera. De hecho, aun cuando Caín es mencionado primero, él pudo no haber sido el primer hijo de Adán y Eva, pero probablemente era el primogénito. Bíblicamente hablando, la palabra primogénito indica un estatus, así que el primogénito es siempre varón. Una familia puede tener 10 hijos, y si primero nacieron 9 hembras, y el 10º hijo es el primer varón que nace, a él se le daba el estatus de primogénito. Así que Adán y Eva pudieron haber tenido varias hijas hembras antes de que Caín naciera, y dadas las circunstancias, es probable que así fuera. Debemos detenernos y ser realistas. Cualquiera que sea un granjero o ganadero, sabe que la manera para aumentar el rebaño o la manada es tener un gran número de hembras para cada macho. Como un macho puede preñar a muchas hembras, y es la hembra quien carga la cría, es de poca ayuda tener una gran cantidad de machos y poca cantidad de hembras. Así que yo creo que es lógico y razonable considerar que quizá había muchas más mujeres que hombres, especialmente al principio. La meta de Dios era que el hombre poblara la tierra rápidamente, y como Él no iba a seguir creando humanos del polvo de la tierra uno por uno, sino que estaba dejando que la capacidad reproductiva que Él había puesto en la humanidad hiciera ese trabajo, la solución sería que hubiera muchas mujeres para que se poblara la tierra rápidamente. Así que seguramente Eva era una fábrica de bebés, y sus hijas eran fábricas de bebés, y sus hijas, y así sucesivamente. No hay nada en la Biblia que indique que la edad de madurez sexual de la mujer ocurriera más temprano de como es hoy. Pero sí hay indicación de que durante siglos, la edad en que la mujer seguía teniendo hijos era mucho mayor que hoy en día. Bíblicamente, parece que era normal que una joven de 15 años estuviese casada y tuviese su primer hijo, aún en el tiempo de Yeshua. Así que una nueva generación comenzaba cada 15 años en una familia. Cuando nos damos cuenta de que Adán tenía 130 años cuando Set nació, probablemente ya existían 7 a 8 generaciones de personas como mínimo. Dicho esto, para los tiempos de Abraham, las cosas se habían nivelado un poco más y la duración de la vida humana y de la capacidad del sistema reproductivo humano era casi igual a la que tenemos hoy, en los tiempos modernos. Y por cierto, observen que Noé estaba en el linaje de Set. Y además, el nombre del padre de Noé era Lamech. Este no es el mismo Lamech de la 5ª generación del linaje de Caín. Al igual que hoy, cuando hay miles, si no millones de personas, muchos tienen el mismo nombre. Pedro, Rebeca, Katy, Elizabeth, etc. Y lo mismo pasaba en esos tiempos. Muchas personas tenían el mismo nombre. Así que debemos tener cuidado al leer la Biblia para no confundir las personas solo porque tienen el mismo nombre. Y por último,
La gente vivía una vida bastante larga en esos tiempos. He escuchado muchas fascinantes razones científicas de por qué eso era posible, o de por qué era imposible y por lo tanto fantasioso. Pero no importa. Estamos hablando de personas reales, y realmente vivieron varios cientos de años. No hay razón para tomarlo como simbolismo. Es literal. Pero puede ser que haya un significado más elevado en el número preciso de años que algunos vivieron, es decir, un significado en el número en sí. Por ejemplo, Enoc vivió 365 años. Es el mismo número de días en un año solar. Y el padre de Noé vivió 777 años. Y el 7 es el número divino de completitud. O pudiese ser una coincidencia o como indicativo curioso. Al continuar nuestro estudio, veremos que hay varios números que tienen un significado especial, muchos de los cuales ya conocemos. El número 7, el número 12, el número 4 y, por supuesto, el 666. El capítulo 5 termina con el nacimiento de los 3 hijos de Noé, quien volverá a poblar la tierra después del gran diluvio. Debemos comprender que, aun cuando se nos dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo estos hijos, es probable que no tuviera precisamente esa edad cuando nacieron, porque, a menos que fueran trillizos o nacieran de 3 mujeres diferentes, tendría que haber una diferencia de edad en ellos de unos 3 años, ¿no? Pero lo más importante es que Noé no tuvo sus primeros hijos cuando cumplió los 500 años. Él debió de haber contribuido ya bastante a la población de la tierra para ese entonces. Su propia descendencia representaría una buena parte de esas personas que el Señor llamaría totalmente malvados. Y aún así, recuerden que Noé era del linaje de Set, el linaje del bien. Pero Dios hace que esos 3 hijos fueran separados, apartados, elegidos de entre los otros hijos de Noé, para que fuesen el banco genético sobreviviente para toda la humanidad postdiluviana, incluyendo a la humanidad que vive en la actualidad. Pasemos a Génesis 6. Y adivinen en qué página está. De hecho está en la página 5. Génesis capítulo 6. Con el tiempo, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y tomaron para sí esposas, las que quisieron. Y Adonai dijo: Mi espíritu no vivirá en el ser humano para siempre, porque él también es carne, por tanto vivirán hasta 120 años. Los Nifilim estaban en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los antiguos héroes, hombres de renombre. Adonai vio que la gente en la tierra era muy malvada, y que todo lo que tramaban en sus corazones era siempre para el mal solamente. Y Adonai se arrepintió de haber hecho a la humanidad en la tierra, y eso le dolió en su corazón. Y Adonai dijo: Borraré a la humanidad que he creado de la faz de la tierra, no solo a seres humanos, sino animales, seres que se arrastran y aves en el aire, porque lamento haberlos hecho. Pero Noaj halló gracia ante los ojos de Adonai. Esta es la historia de Noaj. En su generación, Noaj era un hombre justo y sincero. Noaj caminaba con Dios. Noaj engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. La tierra se había corrompido delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque todo ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noaj: El fin de todo ser viviente ha venido delante de mí, porque a causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. La longitud del arca será de 450 pies, su anchura de 75 pies y su altura de 45 pies. Harás una ventana para que entre la luz al arca, 18 pies debajo del techo. Pon una puerta a un costado
y constrúyela con un piso abajo y un segundo y tercer piso. Y yo mismo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir debajo del cielo toda cosa viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra será destruido, pero estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de cada clase de ser viviente, meterás 2 en el arca, para que sobrevivan contigo. Deberán ser macho y hembra. Y de cada clase de aves, cada clase de bestias y cada clase de reptil de la tierra, 2 vendrán a ti para que sobrevivan. También toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y te servirá de sustento a ti y a ellos. Eso hizo Noaj. Él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Los primeros versículos de este capítulo contienen una información que figura entre las secciones más misteriosas y problemáticas del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la declaración de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, las tomaron como esposas, y los hijos nacidos de esas uniones eran diferentes. Al igual que sus padres, esos hijos de Dios eran diferentes. Hijos de Dios en hebreo es Benei Elohim. Y veremos otras referencias a estos misteriosos Benei Elohim en otras partes de la Biblia. Hablaremos más de esto en breve, pero por ahora, sepan que yo pienso que estos eran una clase de seres espirituales de alto rango. No estaban clasificados necesariamente como ángeles. Se nos dice que los Benei Elohim estuvieron a cargo de todas las naciones del mundo. Y nos encontramos con uno de estos Benei Elohim, que también es llamado príncipe de Persia, en el libro de Daniel. Pero la Biblia también nos da un nombre especial para los descendientes de estos seres, que ahora son híbridos, y ese nombre es Niflim. La Biblia King James y muchas otras traducciones de la Biblia han traducido Niflim como gigantes. ¿Saben? Como los de los cuentos. Gigantes. Fue la Septuaginta griega, que se escribió 250 años antes de Cristo, la primera en indicar que estos eran gigantes. Y es porque los que escribieron la Septuaginta tomaron la palabra hebrea Niflim y la tradujeron a la palabra griega gigante. Pero en hebreo, Niflim se deriva de la raíz nefol, que quiere decir caído o caer sobre. En hebreo, esta palabra no tiene ninguna relación con tener un tamaño enorme. En vez de eso, el sentido de la palabra es cesar o morir, o ser echado abajo, dentro de la tierra, como en una tumba. Incluso se usaba para describir un aborto, y en otros casos, para indicar algo que estaba muerto o podrido. Martín Lutero describe la naturaleza de los Niflim como hombres de violencia, tiranos. A falta de una mejor forma de decirlo, los Niflim eran una raza algo diferente, aparte de cualquier otra cosa, y era una clase diferente de maldad. Es como si los Niflim fueran un tipo de mutantes o una aberración, a quienes se les otorgó mucho poder. Ellos representaban una unión de lo peor del mundo espiritual con lo peor del mundo físico. Volvamos a nuestra discusión para saber a quiénes se refieren estos versos cuando dice hijos de Dios. Muchos eruditos de la Biblia han pensado que se refiere a ángeles caídos. Es fácil ver cómo llegaron a esa conclusión, ya que caído o abatido es uno de los significados de la palabra Niflim. Si le añadimos a eso el sentido celestial o espiritual de la frase hijos de Dios, se forma la idea de que algunos ángeles caídos tomaron forma humana masculina, con todo y órganos reproductivos, por lo visto, se aparearon con mujeres humanas, dando como resultado una raza de gigantes
llamados Niflim. Los hebreos de la antigüedad ciertamente nunca contemplaron ese significado. Al contrario, ellos lo entendían como que hijos de Dios era simplemente una designación para el linaje de Set, un linaje de hombres fieles, hombres de Dios. Contrariamente, las mujeres, llamadas hijas de los hombres, representaban el linaje de Caín, esos que se habían alejado de Dios. De acuerdo con los sabios hebreos de la antigüedad, hasta ese momento el fiel linaje de Set se había mantenido separado del malvado linaje de Caín. Pero, eventualmente, algunos hombres del linaje de Set codiciaron a las mujeres hermosas del linaje de Caín, y ahí empezó todo el problema. Ahora, toda la humanidad estaba contaminada por el mal. Esta separación y división entre el linaje de Caín y el linaje de Set es vista por los sabios de la antigüedad como una tipología. En otras palabras, es otro de los principios fundamentales subyacentes que vemos aparecer una y otra vez en la Biblia. En una época que llegaría mucho después de eso, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les dio la Torá, que es lo que ahora estamos estudiando, Él lo hizo con la instrucción de que estuvieran separados. Él separó a Israel de todos los pueblos del mundo para que fuesen una nación de sacerdotes para Él, un pueblo fiel a Dios. Al resto de los pueblos del mundo, a todos los que no fuesen israelitas, se les dio un título, Goyim, gentiles. Los israelitas eran un pueblo santo para Dios y los demás no lo eran. Y eso mismo pasaba con el linaje de Caín en contraposición al linaje de Set, mucho antes de que los israelitas existieran. En todo caso, sea que los Niflim fueran el resultado de la mezcla de dos linajes humanos o la mezcla de humanos con seres espirituales, el resultado de todo eso fue una raza llamada Niflim que los endemonió a todos, y hubo épocas en las que ellos dominaban a su antojo. Al parecer, ellos eran más grandes, más fuertes y más listos. Quizá fueron los protagonistas de antiguos mitos y leyendas paganas sobre grandes y fieros guerreros y líderes que parecían tener cualidades sobrehumanas. ¿En verdad eran gigantes como en las películas? Eso parece provenir de un razonamiento poco sustentado. Entonces, ¿qué eran los Niflim realmente? No lo sabemos con certeza, pero un número cada vez mayor de eruditos está llegando a la conclusión de que tal vez estas eran personas que, de un modo u otro, se entregaron a Satanás y obtuvieron gran poder al hacerlo. Cuando leemos en las Escrituras las descripciones del Anticristo, que esta persona será muy carismática, quizás será el hombre más inteligente en toda la historia. Será astuto y siempre estará un paso adelante. Encontraremos que es Satanás la fuente de su poder. No tengo dudas de que Satanás ha sido la fuente del poder que han tenido muchos dictadores en el mundo. Hitler convenció a toda una nación que se identificaba a sí misma como cristiana, aunque cueste creerlo, de que su deber era dominar al mundo y librarlo de los judíos, los asesinos de Cristo, como él solía llamarlos. Confundió al mundo con sus habilidades y estrategias de guerra, y estuvimos a punto de verlo cumplir su sueño malvado. Tengo la sensación de que Hitler podría catalogarse como un tipo de Niflim de la era moderna. Sin importar el origen de la existencia de los Niflim, sea que viniesen de hijos caídos de Dios, Benei Elohim, o de hombres caídos, la verdadera fuente de su poder era el mal, y ni siquiera el diluvio que vendría lograría ponerles fin. Yo creo que eventualmente veremos que si bien los Niflim eran literales y reales, también llegaron a representar una tipología. Es decir, antes del diluvio, seguramente fueron una raza real de personas, pero después del diluvio, cuando fueron aniquilados, los Niflim y los otros nombres de ellos pudieron haber sido personas con atributos similares. Más adelante veremos en Génesis, luego del gran diluvio, y otra vez en el libro de Números y luego en Deuteronomio, que los Niflim,
o personas como los Niflim, son mencionados nuevamente. Esta tipología postdiluvio del Niflim recibe varios nombres como Refaim, Emim, Anakim, Jorim y otros más. Cuando lleguemos a esas secciones de la Biblia se los señalaré. Y por cierto, el gigante Goliat, que fue asesinado por David, era de los Anakim o Anaseos, porque Goliat era de Gat, que era una aldea donde reinaban los Anakim. Lo vemos en Josué capítulo 11. Es interesante que los Anakim y los filisteos ocupaban el mismo territorio. También debemos entender que, al igual que como sucede con los hombres, cuando el tiempo pasa, una realidad puede distorsionarse y convertirse en una leyenda. El lenguaje de la Biblia no es inmune a este fenómeno, porque aun cuando la Biblia es verdad divina, sigue siendo contada a través de las vidas y eventos de personas reales. Y es contada con todo y los defectos e ideas equivocadas. Así que yo sospecho que cuando leemos episodios en las Escrituras que sucedieron cientos de años después de que la raza original de los Neflim fue eliminada, el nombre de estos seres extraños se usaba como término general para describir a alguien o a un grupo de personas con características consideradas diabólicas o que tal vez eran físicamente más grandes y por ende amenazantes, o que eran los guerreros más feroces o algo así. Por ejemplo, aún en los días de Cristo, mucho después de que los cananeos antiguos habían desaparecido, el término cananeo todavía se usaba. Aun cuando no había ni un solo israelita vivo que hubiese conocido a un cananeo, todavía ellos tenían memoria de que los cananeos de la antigüedad eran los adoradores de ídolos y sacrificaban a niños, todo lo que Israel detestaba. Así que cananeo empezó a usarse como un insulto, por así decirlo. «Eres un cananeo», así le decían a alguien a quien no aprobaban. A veces llamaban así a comerciantes que hacían trampa, o a un hombre que no practicara el judaísmo al nivel que esperaban los hombres más piadosos. Cuando yo era más joven, recuerdo que uno llamaba comunista a los que no te caían bien. No era porque en realidad pertenecieran al Partido Comunista. Era solo un insulto aceptado, para no decir una palabrota, en aquel tiempo. Y como el comunismo era el enemigo público número uno durante los 50, 60 y 70, por el macartismo y las guerras de Corea y Vietnam, llamar a alguien comunista era solo un término despectivo, algo que nadie quería hacer. Quiero afirmar enfáticamente que muchos de los sabios y rabinos tejieron las leyendas de los Niflim en sus tradiciones. Sobre todo las tradiciones que tenían que ver con ángeles y el mundo de los espíritus malignos. Y en lo que a ellos concernía, esos Niflim no solo fueron reales antes del diluvio, sino también después. Así que quién y qué eran ellos simplemente debía tomarse en la forma más literal y real, y no como tipologías o epítetos. Una cosa más y continuaremos. El verso 3 del capítulo 6 habla de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no contendería con el hombre por siempre. Muchas teologías interesantes han salido de este versículo. Pero para los sabios era muy sencillo. Dios es espíritu y por ende está hablando de Él mismo cuando habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese componente o persona o atributo de Dios que nosotros llamamos espíritu, en hebreo ruach, que trata con el hombre. El verso 3 hace alusión a que Dios ha decidido darle al hombre 120 años más para enderezarse antes de destruirlos con el gran diluvio. Esta era una advertencia. Pero en los tiempos posteriores, muchos eruditos hebreos y cristianos han insistido en que la redacción de estos versos significa que al hombre se le daría una vida máxima de 120 años.
Pero si ellos están en lo cierto, entonces hay un gran número de excepciones extremas a la regla, pues se nos habla en las Escrituras que después del diluvio aparecen muchas generaciones de hombres, descendientes de Noé, en la Biblia, que vivieron varios cientos de años, así que la duración de la vida del hombre fue más de 120 años. Y también sabemos desde un punto de vista histórico que la duración de la vida varía de siglo en siglo y según la cultura y las circunstancias. Y como este comentario sobre la duración de la vida es una afirmación general que no hace distinción entre personas justas y malvadas, o entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Él, yo pienso que esta afirmación acerca de 120 años era una dualidad. No era solo en cuanto al tiempo que el cuerpo humano podía vivir, era Dios proclamando que el diluvio comenzaría en 120 años más y borraría a toda la humanidad excepto a Noé y a su familia. Dios ha establecido otro fundamento que debería entusiasmarnos a todos. Él no destruye al que es fiel y piadoso junto con el malvado y el impío. Esas son buenas noticias. Pero no debemos confundir el concepto de la ira de Dios que es derramada sobre uno y no sobre otro, con la creencia de que Dios no permite que le pasen cosas malas a personas buenas. Dios sí permite que la maldad del hombre malvado caiga en el piadoso y en el impío. Asimismo, Dios sí permite que la maldad del hombre malvado caiga en el piadoso y en el impío. Asimismo, Dios no promete proteger al piadoso de la persecución hecha por el impío y el malvado. Pero estas cosas que vienen de la mano del hombre no son de él, sino de Satanás o de la inclinación al mal del hombre. Lo que Dios sí promete es no derramar su propia furia, su juicio divino, sobre los piadosos junto con los impíos. Espero que vean la diferencia. Es importante entender esto, especialmente al considerar los tiempos finales, porque por definición, la tribulación es diferente a la ira de Dios. La tribulación o el período de la tribulación será causada por el hombre, quien derramará maldad sobre otros hombres en un nivel sin precedentes. La ira de Dios es calamidad divina que se manifestará sobrenaturalmente. Y al considerar un tiempo anterior en que Dios derramó su ira, para que los justos pudieran sobrevivir la ira sobrenatural que Dios estaba a punto de volcar sobre todo el planeta, Dios hizo que Noé construyera un arca, un lugar seguro diseñado por Dios, un refugio para Noé y su familia. Esta arca permitiría vivir a los justos, mientras los malvados iban a perecer. Ahora bien, tan solo puedo imaginar cómo deben haberse burlado de Noé al verlo construyendo esa monstruosidad de 450 pies de largo. ¿Pueden imaginarlo? Para empezar, no hay indicación alguna de que Noé viviera cerca de un gran cuerpo de agua. Lo que él hizo es como construir un transatlántico detrás de tu granero en medio de los campos de trigo de Nebraska. Pero este es el asunto resumido de forma simple y elegante en el verso 22. Esto es lo que hizo Noé. Hizo todo lo que Dios le mandó. Y salvó su vida, la suya y la de toda su familia. En el verso 9 se nos dice: esta es la historia de Noé. Y lo primero que nos dicen es que Noé era tzadik, un tzadik, que significa justo en hebreo. Pero además, él era tamim, que usualmente se traduce como irreprensible o sincero. No hay nada malo en esa traducción, pero oscurece algo que se aprende de manera progresiva a través de la Torá. Particularmente, cuando llegamos al Levítico, encontraremos que mucho de lo que la Torá le enseña a Israel tiene que ver con la santidad, y uno de los atributos principales de la santidad es
integridad, completitud, no carecer de nada. Así que preferiría leer este verso como que Noé es tzadik, justo, y tamim, íntegro. De los 3 hijos de Noé, Ham, Jefet y Shem, será Shem el que pronto se nos indicará como un linaje especial y apartado de personas. Es interesante que Shem significa nombre. Uno de los títulos de Dios que comúnmente usan los judíos es Hashem, el nombre. Otra cosa interesante que dice la tradición hebrea es que ese misterioso rey y sacerdote bíblico de Shalem, llamado Melquisedec, ante quien Abraham se postró y le ofreció diezmos, era en realidad Shem, y la cronología permite que fuese así, ya que Shem aún estaba vivo para ese entonces. Hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos a este punto en Génesis. El versículo 12 es, para mí, uno de los más tristes en toda la Biblia. Dice que Dios miró todo lo que él había hecho y vio que estaba en ruinas. La palabra hebrea usada aquí es shekhat. Shekhat, y si bien corrompido es una buena traducción, corrompido en el vocabulario moderno significa deshonesto. Y da a entender que Dios estaba preocupado porque los hombres no estaban tratándose justamente uno al otro. Y mentían y robaban. Pero ese no es el sentido de la palabra, que más bien indica algo contaminado al punto de estar arruinado. Ese es el sentido de la palabra shekhat. Comparen esto con lo que Dios dijo unos capítulos antes, en el último verso del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. La creación de Dios se deterioró. Desde un estado de perfección a ruina total en muy pocas generaciones. Aquí dice algo muy interesante, y se omite algo aún más interesante. En el versículo 13, Dios dice que la causa de la corrupción son los seres vivientes que Él creó. A menudo, la palabra hebrea usada aquí, basar, es traducida como carne, que es una traducción aceptable. Pero esta es la cuestión. Basar, o carne, no solamente se refiere al hombre, aun cuando en ocasiones sí se refiere al hombre. Esta palabra también puede referirse, como a veces pasa, a animales. Adam, o Adán, significa hombre o humanidad, pero no se usa este término aquí, en este contexto. Así que la idea que transmite abarca toda carne viviente. Todo lo que recibió vida de Dios tiene culpa. El hombre y los animales. Pero es aún más interesante a qué o a quién Dios no está culpando. Él no culpa a Satanás. Él no lo culpa. Debemos darnos cuenta de eso, porque esto trae nuevamente el concepto de la causa o el origen del mal. Y si bien no estoy totalmente de acuerdo con todos los aspectos de la perspectiva hebrea sobre el tema del mal, tengo que decir que cada vez se me dificulta más refutar muchos de sus argumentos. Los hebreos dicen unas cosas importantes sobre el mal y el pecado que yo creo que van con lo que las Escrituras dicen mucho más que lo que algunas doctrinas cristianas dicen acerca del mal y el pecado. Y primero que nada, es que el hombre fue originalmente creado con una inclinación al bien y una inclinación al mal. Es decir, Adán fue creado con la habilidad de escoger uno en vez del otro. El segundo punto de vista de ellos es quizás aún más difícil de asimilar que el primero, y es que si el mal estuvo ahí desde el principio, entonces Dios debió haber creado tanto el mal como el bien. En la siguiente lección exploraremos esos controvertidos conceptos hebreos del bien y del mal mucho más a fondo. Hasta la próxima semana.
Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.